Hialoifomicosis. El concepto de hialoifomicosis se refiere a infecciones micóticas cuando en su modalidad parasitaria no hay pigmento en las paredes celulares. En sentido amplio, el término incluye astrosis, pseudoescheriasis, queratomicosis, fusariosis, infecciones por especies de escopulariosis, de Paesylomices o de Beauveria e incluso basidomicosis. Sin embargo, este es un concepto dinámico que no reemplaza nombres establecidos por el uso, como por ejemplo aspergilosis, y que deben conservarse para evitar confusiones. Infecciones por Geotrichum. Esta es una micosis oportunista ocasionada por Geotrichum candidum y Geotrichum capitatum, que tienen su estado teleomorfo en Galactomyces y Dipodoascus. Forman parte de la flora cutánea y gastrointestinal, pero Geotrichum candidum también se encuentra en la tierra, las frutas, leche y vegetales. Es cosmopolita y poco frecuente. Se comporta como oportunista y casi siempre se relaciona con otras alteraciones o con inmunodepresión. Estas especies presentan enzimas, que son las queratinasas, las peptidasas y las hialuronasas. Tienen capacidad de formar biopelículas, lo que les permite colonizar catéteres y materiales prostéticos. Las manifestaciones clínicas son variadas y la vía de entrada de la infección puede ser endógena o exógena. Llega a causar enfermedad bronquial o broncopulmonar parecida a tuberculosis. Esta evolución suele ser crónica y rara vez fulminante. En la boca afecta la lengua, el velo de paladar, los carrillos y las encías. Se caracteriza por eritema y placas mucosas blanquecinas que se acompañan de ardor. Puede contribuir de manera secundaria a la lengua negra vellosa, como pueden ver en la imagen del lado derecho. La forma gastrointestinal se asocia con infecciones por virus de inmunodeficiencia humana. En la piel se van a encontrar lesiones intertriginosas en las axilas, las ingles, lesiones submamarias y surco interglúteo. Para el diagnóstico, este se realiza mediante el examen directo en esputo, escamas o exudado, con hidróxido de potasio, solución fisiológica o iodoprovidona. El cultivo se realiza en medios habituales como el de Sabouraud, solo o con antibacterianos, pero sin cicloxamida, ya que es un inhibidor. En el estudio microscópico se encuentran filamentos tabicados que se disocian en artrosporas rectangulares de 4 por 10 micrómetros. Se disponen unas tras otras y recuerdan vagones de ferrocarril. En el examen histopatológico se encuentran datos de supuración y necrosis con infiltración de linfocitos, histocitos y algunas células gigantes. El diagnóstico diferencial comprende aspergilosis, candidiosis y granuloma candidósico, amebiasis intestinal, así como onicomicosis por dermatofitos. En el examen directo se confunde con dermatofitos cándida y trichosporum. No existe un tratamiento específico, pero algunas de las formas respiratorias mejoran con yoduro de potasio, 3 a 6 gramos por día por vía oral o con nistatina en aerosol o tabletas según la presentación clínica. Respecto a la afección de las mucosas, esta se va a tratar con violeta de genciana en solución acuosa al 1% o con nistatina en solución o gel. En la piel se puede aplicar cualquiera de los derivados azólicos y en modalidades diseminadas y sistémicas se recurre a anfotericina B, derivados triazólicos como itraconazol o voriconazol, caspofungina asociada a itraconazol o micafungina. El fluconazol tiene una eficiencia muy variable. Adiaspiromicosis. Esta es una micosis causada por especies del género Hemoncia. Recibe el nombre por las esporas presentes en tejidos y que se conocen como adiasporas o diaconidios. Casi nunca se presenta esta micosis en seres humanos, pero de llegar a hacerlo ocasiona afecciones en pulmones y por lo general es autolimitada, benigna y asintomática. Rara vez es progresiva o mortal. En los seres humanos, los factores predisponentes son neumopatía quística, tuberculosis, aspergilosis, hipertensión, silicosis, metástasis pulmonares y SIDA. Y las especies que causan principalmente patogenia son Hemoncia crescens, Hemoncia parvum y Hemoncia pateuriana. El cuadro clínico comprende enfermedad broncoalveolar, pero puede haber modalidades sistémicas e incluso afectación de la piel y osteomelitis. Las lesiones cutáneas quizás se deban a diseminación o inoculación primaria. En las presentaciones respiratorias graves, la muerte depende de obstrucción mecánica. Respecto al diagnóstico, el cultivo se realiza en los medios habituales.
En el examen microscópico se observan hifas ramificadas y tapicadas y condióferos que generan conidios esféricos de 3 a 4 micrómetros. En el estudio histopatológico se observa reacción celular mínima a un verdadero granuloma tuberculoide. El tratamiento se ha usado anfotericina B, antituberculosos y triazoles asociados a corticosteroides. Pseudoescheriasis. Pseudoescheriasis es una micosis causada por Prethielidum boida con un estado anamorfo, Pseudosporium apiospermam y es sinamorfo Grapium eumorporum. Estas micosis son cosmopolitas y tienen su distribución mundial. Origina micetoma en un 99%, queratitis, sinusitis, infecciones del sistema nervioso central u osteoarticulares y de órganos internos, en especial pulmones. La inoculación puede ser traumática y la evolución crónica o bien aguda y grave si se presentan inmunodeficientes. El cuadro clínico depende de la localización y la vía de entrada. La modalidad pulmonar, por ejemplo, se inicia por inhalación y se manifiesta como una bronquitis alérgica. Es posible que haya sinusitis y por diseminación hematógena, meningitis, abscesos cerebrales, artritis y osteomielitis, endocarditis, abscesos cutáneos o nódulos esporotricoides, queratitis, endoftalmitis y otomicosis. El examen directo se observan filamentos hialinos o granos. El cultivo se realiza en los medios habituales sin ciclohexamida y a temperatura ambiente, pero la óptima es de 30 a 37 grados centígrados. El estudio histopatológico se encuentran hifas ramificadas y conidios en forma de limón. Son muy características hifas paralelas y puentes que dan lugar a figuras de H. El diagnóstico diferencial comprende micetoma, actinomicéticos, aspergilosis y cigomicosis rinocerebral. Respecto al tratamiento, este consiste en la extirpación quirúrgica, anfotericina B, miconazol por vía intravenosa o ketoconazol, itraconazol o posaconazol por vía oral, pero definitivamente el mejor fármaco para tratar esta micosis es el voriconazol. Infección por Penicillium marfeni. Penicillium marfeni es patógeno para animales y humanos. Es la única especie de este género identificada como dimórfica. Produce una micosis oportunista del sistema reticuloendotelial en pacientes que viven en Asia. Es más frecuente en inmunodeficientes, en tratamiento con corticosteroides, con linfoma, con tuberculosis, y en fecha más reciente se ha observado en la modalidad epidémica en sujetos con SIDA. Lesiones granulomatosas pulmonares, únicas o miliares, así como infecciones diseminadas casi siempre mortales que se acompañan de fiebre, anemia, reducción del peso, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia y afección de médula ósea. Penicillium marfeni, en medios de cultivo habitualmente es un hongo de crecimiento rápido y aspecto granuloso o pulverulento. Al principio es blanquecino y después verde amarillento o verde oscuro. En el estudio microscópico se observan fialides aisladas o en conidioforos, ramificados o no. Las radiografías de tórax revelan infiltrados reticulodunulares y difusos y rara vez lesiones cavitarias. El tratamiento se establece con anfotericina B durante 2 semanas por vía intravenosa, seguida por itraconazol 400 miligramos por vía oral durante 10 semanas. Este último medicamento se ha usado también en la profilaxis secundaria en dosis de 200 miligramos por día. Infecciones por Fusarium, fusariosis. Las micosis ocasionadas por el género Fusarium, que antes se llamaban inapropiadamente fusariosis, tienen una distribución cosmopolita. Este género se ha aislado frecuentemente en regiones templadas y en muestras de granos almacenados, donde algunas especies tienen la capacidad de producir las llamadas fusariotoxinas y metabolitos secundarios en forma natural. Entre las especies que se encuentran implicadas con mayor frecuencia, encontramos a Fusarium solani, Oxysporum, moniliforme y proliferare. Y en este cuadro podemos observar algunas de las características que se observan en la macromorfología y en la micromorfología, como también las imágenes corrientes. Fusarium puede originar infecciones localizadas o sistémicas, como onicomicosis blanca superficial, perionitis, queratitis. Las infecciones relacionadas con cuerpos extraños son las queratitis, endoftalmitis.
También están las onicomicosis en piel, la lesión cutánea localizada, micetoma, colonización de quemaduras, lesiones cutáneas nodulares, pústulas. Respecto a hueso y articulaciones, osteomielitis, artritis, y entre otros órganos se encuentra otitis, sinusitis, parasinusitis necrosante, endocarditis y abscesos cerebrales. En la infección diseminada, estas presentaciones generan una mortalidad muy alta. Ocurren sobre todo en pacientes con enfermedades hematológicas como leucemia y en tratamiento con quimioterapéuticos y trasplante de médula, especialmente en aquellos que tengan neutropenia menor a 100 células por milímetro cúbico. A continuación pueden ver unas imágenes. Esta es fusariosis diseminada en cutáneas, esta presente en un linfoma de Hodgkin de la especie Oxysporium. Y esta es una macrofotografía de una uña en donde se nota el color, una coloración intensa en la uña. El diagnóstico es de una identificación difícil, pero se realiza en los medios habituales, en saboraud, agar patata, agar jugo de tomate con verduras. El crecimiento del hongo es en un periodo de 5 a 7 días y adquieren las colonias un pigmento color lila a rosado. A continuación se ve el tratamiento. Acremonium, también conocido como Cephalosporium. Aquí las colonias son de color blanco grisáceo a rosado café, de crecimiento rápido, de textura pegajosa y a veces pegadas. En el estudio microscópico se encuentran condióforos alargados y en la punta grupos de conidios pequeños. Puede causar micetoma, onicomicosis, queratitis, piedras, meningitis, artritis, endocarditis y otitis. Infecciones por Pyeacremonium. Morfológicamente es un intermedio entre Acremonium y Pialopora. Se distingue de Acremonium por las hifas vegetativas feoides y verrugosas, y de Pialopora por sus células coniógenas, angostas con collaretes muy poco evidentes. La característica más representativa de Parasiticum es la ausencia de constricción en la base de sus fialides, además de que presenta forma de espina, aunque otras especies tienen fialides anchas. Entre las especies más patógenas son las que se muestran en el cuadro inferior. Pyeacremonium parasitacum es una causa rara de eumicetoma, infecciones subcutáneas, osteomielitis, quistes, artritis, endoftalmitis, fungemia y endocarditis. El tratamiento para el eumicetoma es el que se muestra abajo, que es intervención quirúrgica combinada con itraconazol, rabuconazol y voriconazol. Beauveria bassania tiene interés histórico porque se descubrió que era el hongo causal de la muscardina del gusano de seda. En los seres humanos se ha aislado en linfadenitis, enfermedad broncopulmonar y queratitis. Paecilomyces. Las especies conocidas son las que se muestran en los recuadros. Ocasiona todas las afecciones que se muestran. El hongo es muy similar a Penicillium, produce colonias de color dorado verdoso y en el estudio microscópico se observan fialides con disposición en verticilo que terminan en un tubo delgado y alargado y esporas en forma de limón unidas en cadenas largas. En ocasiones es posible observar clamidosporas. Scopulariopsis. Scopulariopsis brevicalus, Brumti, Acremonium, Fusca y Conigis se aíslan de suelo, pero Brevicalus se ha relacionado con enfermedad pulmonar como fungoma, lesiones cutáneas granulomatosas, abscesos, infecciones peritoneales y sobre todo con onicomicosis a los primeros ortejos en ancianos. Como pueden observar en la imagen superior derecha, las uñas se desmoronan y son de color café marrón amarillento, semejante a onicomicosis por dermatofitos. En el diagnóstico, el examen directo se encuentran conidios de pared gruesa o hifas profusamente ramificadas. En el microscópico se observan anelosporas. Scopulariopsis brevicalis es una de las primeras causas de onicomicosis por mohos no dermatofitos, pero también se debe de tener en cuenta a Fusarium especie, Aspergillus y los hongos negros como Citalidium especie. El tratamiento va a depender del sitio afectado. In vitro es sensible a anfotericina B, derivados triazólicos y terbinafina. Chocola canadiensis es frecuente en ancianos. En el examen directo se observan hifas tabicadas y alinas ramificadas de diferente espesor. En casos crónicos hay hifas de pared gruesa y ligeramente pigmentadas. Es un hifomiceto de crecimiento lento con escasa esporulación y que da artroconidios.
Se puede confundir con T. rubrum sin esporulación. Gracias.